Como ha dicho el compañero Nahum, soy Óscar y ahora en estos momentos estoy haciendo mi tesis doctoral en el CSIC y me dedico desde hace algún tiempo a la divulgación también, aparte de investigar y esas cosas. Entonces estaba yo pensando que ¿de qué puede hablar alguien que todavía no es experto de nada? ¿De qué puedo contaros que os puede interesar? Podría hablaros de música. Estuve unos cuantos años estudiando música y tocaba el trombón de vara y a lo mejor os puede interesar dar aquí un concierto de trombón de vara, pero la verdad es que no creo que fuese lo más adecuado para esta tarde. Pero sí que hay algo que llevo haciendo algún tiempo y que creo que se me da un poquito bien, que es divulgar. Y yo siempre he pensado que divulgar no se puede hacer de cualquier forma. Hay muchas formas de divulgar, pero yo creo que hay cosas que se deben de evitar cuando estamos divulgando. Por eso la charla se titula Divulga, pero bien y con humor. A lo largo de la charla os voy poniendo algunos enlaces de blog a los que sigo y los que suelo leer, para que también podáis vosotros pues, teclear y buscar por ahí, porque alguna de la información que os voy a presentar está presentada precisamente en esos blogs, ¿vale? El mío se llama La estupidez es tremendamente más interesante, se abrevia como Let Me Explain, con 2 let, y lo podéis encontrar fácilmente, ¿vale? Lo primero, nos tenemos que remitir a la RAE, que es divulgar, ¿vale? Divulgar significa publicar, extender o poner al alcance del público algo. Pero si nos referimos a algo un poquito más concreto y dentro de lo que estamos hablando, divulgar sería publicar, propagar un conocimiento o poner al alcance del público una cosa. Esa cosa en concreto, si estamos hablando de divulgar ciencia, es, por supuesto, la ciencia. Pero claro, la ciencia se utiliza de una forma pues, muy somera. Esto lo dice la ciencia, es verdad, porque lo dice la ciencia, y ya está, y se quedan tan a gusto y publican pues, que el pan vivo es supernatural, que los yogures llevan no sé cuántas cosas, etc. Y ya está, y se quedan ahí. Pero sin embargo la ciencia es mucho más. La ciencia desde hace un tiempo se ha ido compartimentalizando, se ha ido haciendo fracciones más pequeñas en las que cada uno de nosotros que nos dedicamos a la ciencia nos vamos especializando en cada una de ellas. ¿Por qué? Pues porque cada vez se conoce mucho más sobre cada uno de las ramas de la ciencia. Por ejemplo, las matemáticas, la biología, los biólogos estamos peleados con las matemáticas, casi siempre, ¿vale? Pero aún así nos hacen falta, necesitamos las matemáticas y también de la estadística, ¿de acuerdo? A lo que voy es a que cada vez hay como más ramas de conocimiento que nos van haciendo falta y que se van especializando en cada una de las cosas a las que nos dedicamos cada uno. La ciencia es complicada, no nos vamos a engañar, se necesita bastante tiempo, muchos años de estudio para llegar a entender uno de los pequeños fragmentos de esta ciencia. Pero es que además no nos podemos dedicar solamente a una fracción de esa ciencia, tenemos que conocer las otras ramas del conocimiento. A lo donde quiero llegar es que yo sé que la ciencia es difícil. Y cada vez que decimos algo de ciencia, o de matemática, o de química, parece que nos echa para atrás y parece que no queremos saber nada de eso porque es complicado. Pero por otra parte, la ciencia es algo demasiado cotidiano como para que nos sea ajeno. Es decir, a diario llamamos conciencia, estamos 24 horas pegados a esos cacharros, al teléfono, utilizamos las pastillas, ¿vale? Nos medicamos a diario para un dolor de cabeza, para lo que sea. Esta mujer, por ejemplo, está tomando unas pastillas para que le crezcan los pechos, creo que se llaman M&M's. O por ejemplo, vamos al médico y el médico nos da un diagnóstico en base a los síntomas que nosotros tenemos. Eso también es ciencia. La medicina se ha cientificado hace muy poquito. En realidad, cuando decimos los remedios de la abuela, es que no es que sean los remedios de la abuela, es que en la época en la que ellos eran jóvenes, los médicos prescribían algunos de los consejos que ahora nos dan nuestras abuelas. Ciencia, por ejemplo, cuando nos movemos, cuando nos transportamos, cuando estamos en un avión, cuando queremos hacer un viaje largo, etc. Ciencia para vestirnos, a veces con más criterio que otras. La ciencia de los materiales. Esta foto no la he puesto para llamar la atención, que también. Pero la ciencia de los materiales es una de las cosas que más se ha revolucionado en los últimos años y ha permitido, por ejemplo, hacer los fantásticos Wonder Raspberry. Y sobre todo Internet. Es quizá el descubrimiento o el invento que más ha revolucionado el conocimiento en el siglo XXI. A menudo cuando pensamos en los científicos pensamos en gente como esta. Gente con la gafa gorda, que llamamos gafas. Gente pues, con los pelos despeinados, algunos no tenemos pelos, o sea que eso no vale. Gente que vive un poco ensimismada en el mundo de la ciencia, ¿vale? Otras veces pensamos que lo que más hacen los científicos son cosas súper chulas, cosas que brillan en la oscuridad, que son pompitas, que se mueven, cosas maravillosas. Y la verdad es que casi todo el tiempo hacemos cosas bastante aburridas, hacemos matemáticas, hacemos gráficas y estamos sentados en un ordenador leyendo. Otras veces pensamos que todos los científicos, o una parte de ellos, son genios. Y la verdad es que, aunque hay muchos científicos que se creen genios,
hay muy poco genio entre los científicos. Que sí hay mucha gente que trabaja muchísimo a diario. El 99% de las veces la gente que hace ciencia son gente como esta, gente normal, con un trabajo mal pagado, como todos los demás, y que nos dedicamos a hacer esta parte del conflicto. Son gente que ha dedicado mucho tiempo a desarrollar una carrera, porque son 5 años de carrera, 4 años de doctorado, si tienes suerte enganchas con una postdoctoral, te vas fuera, vuelves, etc. Y la verdad es que es complicado, pero son gente normal y corriente que lucha cada día por trabajar y que se rompe la cabeza ahí, pero que son gente a la que te puedes acercar y decirle, oye, no entiendo esto, me lo explica, y si te dice que no, para mí, yo pienso que es una obligación, la de los científicos, de divulgar, de contar a vosotros a diario qué estamos haciendo. Pero claro, ¿cómo lo hacemos? Porque es difícil contar a alguien que no sabe del tema, contarle cómo se hace eso. No podemos contarle las cosas de la misma forma a las personas mayores, ¿vale? Porque a las personas mayores no les podemos hablar de futuro. Esto tiene una proyección de futuro, esto en el futuro nos va a dar. No, porque son gente que viene del pasado y que ya está en su futuro. A esa gente lo que tenemos que hacerle es explicarle que las cosas ya han avanzado, ya se han conseguido cosas, y en lo cotidiano es donde ellos van a encontrar aquellas cosas que les van a maravillar. Ellos van a entender perfectamente que antes la gente se moría pues, de un siquiriquiminuito, o de un jamacuco, o de cualquier cosa, y que hoy en día se conocen las enfermedades y hay pastillas que lo pueden remediar. Igualmente no le podemos explicar igual a los niños pequeños. Niños pequeños un poquito más grandes que esto, pero niños pequeños al fin y al cabo. A ellos no les podemos explicar conceptos difíciles, porque en cuanto se aburren, te lo dicen y se van, son súper sinceros. Me acuerdo de una primera charla, de los primeros talleres que yo hice en el Parque de la Ciencia, que no llevaba ni 15 minutos hablando del cerebro y de los sentidos, y dije, bueno, ¿tenéis alguna pregunta, alguna cuestión? Levanta un niño la mano y dice, ¿cuándo va a acabar esto? Son súper sinceros, ¿vale? Entonces, a ellos lo que tenemos que hacer es impresionarlos. Tenemos que contarles las cosas de una forma que les llame mucho la atención para que el día de mañana sean ellos mismos los que busquen ese conocimiento y esa divulgación. Tampoco podemos dedicarnos igual a contarles las cosas a gente que no está dentro de nuestro campo de estudio o que no tiene un alto nivel intelectual. A esa gente tenemos que hacerle hincapié en las cosas cotidianas, ¿de acuerdo? En los avances que más le sirven a él a diario. Por ejemplo, a este hombre, que lo conocéis todos, pues el hecho de que si le pudiésemos quitar la gafa y ponerle una lentilla o incluso operarle de la vista, pues igual le vendría bien. Hablarle de cosas muy cotidianas. Y luego, por ejemplo, no le podemos hablar a alguien que se dedica a nuestro mismo campo de estudio o que además puede tener un nivel intelectual alto, pero que se dedica a otra cosa. Diréis, ¿hay que divulgarle a esta gente? Pues sí, el 99% de la gente que consume divulgación son científicos. ¿Por qué? Porque como hemos dicho antes, nosotros nos dedicamos a una rama muy concreta, a una parte muy pequeña de la ciencia. Y necesitamos que nos divulguen y que nos cuenten cosas que están haciendo en otros campos. Y muchas veces las grandes ideas surgen precisamente de eso, de esas ideas que vamos cogiendo de otra gente que se dedica a otros campos que no es el nuestro. Por tanto, la gran mayoría de la divulgación que se hace y quien consume esa divulgación son precisamente gente que se dedica a la ciencia. Esta es una cita que la podéis quedar, la podéis poner donde queráis, puede ser un epitafio, lo que queráis hacer. Yo siempre digo que la divulgación es como el sexo, ¿vale? Se puede hacer mal, pero desde luego no mola tanto, no es tan divertido, ¿vale? Y es que hay muchas formas de hacer divulgación, como he dicho antes, pero hay formas que hay que evitar. Por ejemplo, nos podemos encontrar con frases como esta, ¿vale? Esta es una frase de verdad de alguien que lo ha preguntado por internet. Dice, ¿es malo comer genes? Lo digo por el tema de los transgénicos más que nada. No tiene ni idea, pero de verdad ni idea. Seguramente que le hayan contado que las plantas transgénicas le han metido un gen de resistencia a lo que sea, pero no le han dicho que esa planta ya de por sí tenía genes y que él mismo tiene genes. Y por tanto, de ahí, de ese desconocimiento, surgen preguntas como esta. Por tanto, a veces tenemos que bajar un poquito más el nivel y no contar lo que es un transgénico, sino bajar un poquito más y decir qué es un gen, ¿vale? Esta frase. ¿Acaso no hay comida natural? No quiero comer porquerías químicas. Y se queda tan pancho. Debería de saber aquella famosa frase de que química es todo. El pan es química, las verduras son químicas, las frutas son químicas, todo es química. Hay una tendencia últimamente a pensar que lo natural es mejor, que lo natural es bueno y que es contrario a lo químico. Cuando en realidad no tiene por qué ser así. Ni todo lo bueno, ni todo lo natural es bueno, pero es que ni todo lo artificial es malo, ¿vale? Y tenemos que dejar muy claro los conceptos de que químico no es lo contrario de artificial. Y esta me encanta. Esto demuestra un desconocimiento total y absoluto de muchísimas ramas del conocimiento. Os lo resumen, si queréis leerlo, lo tenéis ahí. Se trata de una persona que tenía a su madre en una frutería, ¿vale? Y estaba muy enamorado de una de las clientas.
Entonces le escribía notas con zumo de limón en los tickets de la compra. Entonces esa mujer, cuando llegaba a su casa, para que no lo pillase el marido, leía los tickets en su casa, ¿vale? Estaba tan enamorado que se quería fugar del país con ella, pero como no tenía dinero y estaba la cosa tan mal, decidió robar un banco. Entonces, siguiendo la misma lógica del zumo de limón en los tickets, se puso zumo de limón en la cara y se hizo varias pruebas en su casa, haciéndose fotos, y vio que las fotos salían borrosas, por lo que sea. Entonces dijo, perfecto, yo robo un banco, me echo zumo de limón en la cara, no me reconoce nadie, me voy con mi dinero y nos vamos. Y la pregunta viene a que pregunta que por qué eso no funcionó con las cámaras del banco. O sea que la verdad es que es bastante grave, ¿vale? Yo creo que si hubiese probado con otro ácido, con ácido sulfúrico o algún otro ácido, seguramente no hubiese surtido efecto. Pero el caso es que estas son las cosas a las que se puede llegar si no tenemos un mínimo de conocimiento sobre lo que estamos hablando. Esto lo encontré en Ameba Curiosa, me llamó mucho la atención. Entonces os lo traía aquí por eso, Ameba Curiosa, WordPress. Luego hay otros casos que no son, digamos, de divulgación, que son de publicidad, pero que dan lugar a errores bastante graves, ¿vale? Porque muchas veces, sin darnos cuenta, a través de la publicidad se hace divulgación y se dan palabras y se dan ideas por hecho que en realidad no son totalmente ciertas. Por ejemplo, esta marca la conocéis, ¿vale? Y abajo pone 3 cartelitos, que es un par de 4, no tiene gluten, perfecto para los celíacos y que además es libre de transgénicos, es una marca libre de transgénicos. Muy respetable, perfecto. Si sabemos el contragénico y no queremos un transgénico, perfecto. Entonces, ¿quién anuncia estos helados que además se muestran en contra de los transgénicos? Un experto. Resulta que este hombre, futbolista, no está haciendo nada malo, es decir, es famoso, le han pagado una pasta por irse a promocionar una serie de helados, etcétera. Pero claro, no es consecuente con la idea de que están promocionando una marca que es contra los transgénicos, seguramente sin saber ni lo que es un transgénico, ¿vale? Entonces, aquí pasa una cosa, es que si lo dice alguien famoso, seguramente que sea verdad, ¿vale? Y esto pasa, el es bueno, la química es mala, los transgénicos son malos, etc. Otro ejemplo, Paul McCartney, este hombre joven, guapo, joven, que se presenta en muchas campañas en contra del organismo genéticamente modificado, ¿vale? Simplemente se presenta, dice, no al organismo genéticamente modificado, y se va, y ya está. A lo mejor no tiene tampoco ni idea de lo que son, ¿vale? O por ejemplo, este ejemplo me encanta. Pan Bimbo 100% natural. Entre los ingredientes pues vemos que tiene harina de trigo, agua, grasa vegetal de palma, levadura, otros microorganismos naturales, sal y el ingrediente perfecto, aroma natural. Que no sé dónde lo venderán, pero bueno, aroma natural. El caso es que quien anuncia esto es otro conocido, compañero del anterior, Messi, y hay algo que debemos de decirle a este hombre. Grasa vegetal de palma. También, dentro de que se nos vende la idea de que lo natural es mejor, también se nos suele vender la idea de que lo vegetal es mejor que lo animal. Pero yo voy a decir una cosa, no somos conejos, ¿vale? Nos sienta tan bien o tan mal una grasa vegetal como una grasa animal. Es más, algunas de las grasas animales lo sientan mejor que las vegetales, ¿vale? Pero es que además en este caso concreto, aunque la grasa vegetal de palma sea muy natural, etcétera, para cultivar esas palmas se necesitan cortar muchísimas hectáreas de selva para cultivar esas palmas y sacarle el aceite. Por tanto, por muy natural que sea, de ecológico tiene poco. Y este me encanta. Este me encanta porque este hombre que no se le pone duro, este hombre es fantástico. Punset es uno de los divulgadores más importantes de nuestro tiempo, ¿vale? Desde luego ha hecho muchísimo por la divulgación de este país. Pero también comete errores muy graves. Y es que al ser tan famoso, cualquier cosa de las que diga, como hablan en nombre de la ciencia, parece que son siempre verdad. Y el problema es que a veces le da la misma importancia a alguien que va a hablar de pseudociencia, que es cuestión de fe, y a alguien que va a hablar de ciencia de verdad, que es cuestión de ciencia, es cuestión de pruebas fehacientes, ¿vale? Entonces, claro, al darle la misma importancia a una cosa que a la otra, como las dos cosas parecen científicas, pues a veces da lugar a confusión, ¿vale? Y yo he visto algunos de los documentales de este hombre que dicen, madre mía, alerta magufo, ¿vale? Estas cositas las he encontrado en el blog de José, de Scientia Blog, ¿vale? Para mí, uno de los mejores actualmente y que está ahí dándole balapalo a la publicidad y a todas esas cosas. Dentro de lo que os decía, de cómo hacer la divulgación, siempre es mucho mejor a la hora de divulgar, buscar no enfrentar, ¿vale? Es decir, intentar no atacar directamente a nadie, intentar no hacer un ataque directo, sino que hay que intentar persuadir, ¿vale?
Porque se nos olvida que muchas de las cosas que la ciencia dice y que son evidencias científicas, a veces van en contra del sentido común. Y eso se nos olvida a veces. Y no podemos decir, las pruebas lo dicen, esto científico y ya está. Tenemos que explicar cómo lo dice la ciencia, por qué lo dice la ciencia, qué son esas pruebas y en base a qué. Para que, una vez que se saque una conclusión, sepamos de dónde sale esa conclusión. ¿Vale? Otra de las ideas es que hay grupos, hay ciertos sectores de la población para los que negar la evidencia científica es uno de sus señas de identidad. ¿Vale? Entonces, como utilizan la seña de identidad de su propio grupo, el rechazar la evidencia científica, no nos podemos dirigir a ellos exactamente igual que lo hacemos al resto del público. ¿Vale? Tenemos que divulgar de otra forma. Y por supuesto hay que evitar, ante todo, la agresividad y la sorna. No podemos ridiculizar la creencia de alguien simplemente porque nosotros no estemos de acuerdo. Aunque sepamos que es pseudocientífico, aunque sepamos que eso no tiene evidencia, ¿vale? Tenemos que respetarlo y tenemos que intentar explicar por qué, darle la vuelta, pero nunca enfrentarnos ni reírnos de esa cosa. Uno de los mejores ejemplos de lo que os estoy diciendo, ¿vale? De utilizar el vehículo de identidad social y de no utilizar la agresividad y siempre darle la vuelta a las cosas es este hombre. Este hombre es Francis Collins. Seguramente no lo conocen muchos de vosotros, pero es el exdirector del proyecto Genoma Humano. Además, actualmente es el director del National Institute of Health, del Instituto de Salud de Estados Unidos, y además es cristiano evangélico. ¿Vale? Este hombre apoya la evolución y los estudios con células madres. No está muy a favor del aborto, ¿vale? Pero bueno, por lo demás, bien. Y este hombre ha tomado la determinación de hacer una reflexión, y es, vale, soy un cristiano evangélico, en vez de decir, soy un cristiano evangélico, no puedo aceptar la evolución, lo que ha hecho ha sido hacer la reflexión contraria, es, siendo yo quien soy y creyendo lo que creo, ¿cómo puedo aceptar la evolución? ¿Vale? El mismo mensaje es válido para el vegano. Soy vegano, ¿cómo puedo aceptar que el resto de la gente coma carne? ¿Vale? O coma otras cosas. Es decir, este es el mensaje de identidad social y este es el tipo de personas que pueden divulgar perfectamente a esos sectores que tienen como principio no aceptar la evidencia científica. Y esto es algo que he sacado del blog de Pablo Sánchez, de Curiosidad de la Microbiología. Y luego esto ya es un aspecto un poquito más personal. Y es que yo siempre pienso que con un poquito de humor las cosas siempre se entienden mucho mejor. Es decir, con ejemplos claros, muy visuales, con imágenes, con ejemplos graciosos, la gente se queda mucho mejor con los conceptos, ¿vale? Y he puesto esta foto de Miliki pues, como homenaje, hace poco que murió. Este es uno de los ejemplos que yo puse, esta fue la primera entrada que yo hice en mi blog, que trataba de las proteínas intrínsecamente desordenadas. Seguramente lo sabéis, pero las proteínas tienen una estructura, ¿vale? Que se puede dibujar en forma de cinta, que tiene hélices, que tiene betaláminas, etc. Y hay algunas proteínas que se resistían a ser cristalizadas y por tanto a determinar su estructura, ¿vale? Algunas de esas proteínas son lo que se han llamado las proteínas intrínsecamente desordenadas, ¿vale? Son proteínas que no tienen una conformación estable y por tanto cada vez que intentas cristalizarlas, cristalizan de una forma diferente y por tanto no podemos saber su estructura o podemos saber una mezcla de todas las estructuras que tiene. Uno de los mejores ejemplos es la P53, cuya mutación está directamente relacionada con cáncer, ¿vale? Pues yo hice este ejemplo en el que parece que esos dominios que están intrínsecamente desordenados pues parecen al pelo de la duquesa de Alba, incluso los pendientes azules que los tiene por ahí y todo. La verdad es que es un ejemplo bastante gráfico y todo el que ha leído esta entrada se ha quedado perfectamente con el concepto de que es una proteína intrínsecamente desordenada, como el pelo de la duquesa de Alba. Otro de los ejemplos que puse en el blog fue una entrada que se titulaba 10 cosas que no sabía sobre el orgasmo. Y una de ellas es que hay personas que tienen orgasmo, ¿vale? Sin tener nada que ver directamente con los órganos sexuales, ¿vale? Había gente que tenía orgasmo al tocarse la oreja, al tocarse la rodilla, o por ejemplo una mujer que tenía orgasmo al lavarse los dientes. Eso sí, tenía los dientes blanquísimos, perfecto, ¿vale? O por ejemplo el caso de una señora que tenía orgasmo con tan solo imaginarlo. Yo sé que a todas las mujeres de aquí les tengo miedo de la envidia. Y los hombres también. Pero fijaros que una imagen simplemente, pues, una especie de Barbie o de Ken, en la que esta idea se queda muy clara. He explicado un poquito más, ¿vale? Pero, en fin, vamos a dejarlo. O esta imagen que también es vieja, pero a mí, por lo menos cuando yo la conocí hace un montón de años, me sirvió perfectamente para saber por qué se rechaza un dato, ¿vale? Ahí vemos una serie de una gráfica, ¿vale? Con unas barras, y los gorritos que tienen encima, esos palitos, marcan el error. Es decir, todas las veces que lo miras no te da exactamente la misma cantidad. A veces está un poquito más, a veces está un poquito menos. La media es lo que nosotros marcamos con la altura de la barra. Y luego hay un error por encima y por debajo. Si el error supera, con un nivel de confianza,
el margen del dato que nosotros tenemos, decimos que rechazamos la hipótesis, ¿vale? A mí esto se me quedó, a mí que se me da fatal la estadística, se me quedó perfectamente, porque la otra le dice, lo siento, pero no podemos creerte, ¿vale? Es un ejemplo muy gráfico y que se queda perfectamente. O por ejemplo esto lo vi en el blog de GINDE3, del doctor Lito, y era una entrada para ilustrar, se estaban refiriendo a cuál es el origen de los genes o de las características eminentemente femeninas y eminentemente masculinas, ¿vale? No sé si sabréis que, solamente que lo sabéis, que los hombres traen una dotación cromosómica XY, la mujer tenéis XX, por tanto, el X puede venir del padre, es decir, el X si eres hombre puede venir no solamente de la madre, el Y lo recibe del padre, ¿vale? Pero si eres mujer, el X uno lo recibe de la madre y otro del padre, por tanto ahí esos genes que tenemos no son eminentemente femeninos. Pero sí hay una cosa que recibimos solamente de nuestras madres, que son las mitocondrias, y por eso se ha representado este cuadro, que es de Adán y Eva, en el que se ha pintado a Adán como un cromosoma Y, yo le critiqué en su momento, que en realidad era un cromosoma X, le sobra la mitad de abajo, y a Eva como una mitocondria. Entonces se nos queda muy evidente, cuando lees la entrada y cuando veis esta imagen, de dónde viene esa idea y que se nos queda un poquito en la cabeza, ¿vale? O por ejemplo, esta también es de doctor Lito, que representa la cruda realidad, ¿vale? Y que representa una España en el año 2062, que dice, hace 50 años se decía que en España la salida eran por mar, por tierra o por aire. Dice, sí, qué triste, dice, menos mal que en la actualidad pues, se pueden ir pues, a la luna de Júpiter, en Ganímedes, por teletransporte, ¿vale? No hace falta coger un avión ni nada de eso. El caso es que a muchos de los que nos dedicamos a la ciencia, al final se nos olvida que parte de lo que estamos haciendo es generar conocimiento, ¿vale? Y la divulgación no es otra cosa que dar a corto plazo lo que la ciencia genera a largo plazo, que es conocimiento, ¿vale? Se pueden generar productos, se pueden generar nuevos fármacos, nuevas técnicas, lo que tú quieras, pero al final lo que más se genera es conocimiento. Y eso tarda muchísimo tiempo en venir. Pero una forma que tenemos de devolverle a la población la inversión, la poca que se hace hoy día, en ciencia, es devolverle ese conocimiento en forma de divulgación, ¿vale? Porque al final, algunos terminan siendo científicos de renombre internacional, pero cuando salen de la cueva, se dan cuenta de que están solos, ¿vale? O sea, la cueva, yo me estoy imaginando el despacho de cualquier centro de CSIC que salen y no saben realmente qué han estado haciendo todos esos años, ¿vale? Están en todas las revistas, solamente que sean los mejores en su campo, pero nadie los conoce realmente, ¿vale? Y eso no deberíamos de dar lugar a eso. Y simplemente voy a hacer unas reflexiones finales. Esto es una lista de reflexiones que encontré en este blog, Bitácora de un profesor de ciencia. Y es que los retos de la divulgación son muchísimos, ¿vale? Y no solamente pasan por explicar conceptos. Los conceptos son importantes. Y si la gente no entiende un concepto, los malinterpreta. Pero a veces nos debemos de centrar en cómo funciona la ciencia, ¿vale? Cómo funciona el método científico, cómo debemos hacer las cosas para que, cuando digamos la ciencia lo dice, eso detrás trae un montón de cosas, ¿vale? Debemos de huir del sensacionalismo, es decir, estos bombazos que aparecen de repente en la televisión que dicen han descubierto el gen que determina la hora de la muerte de las rubias con pelo rizado. Y se quedan tan a gusto, ¿vale? Tenemos que huir de ese sensacionalismo, tenemos que explicar las cosas bien. La ciencia a veces no es impresionante, pero no pasa nada, siempre es interesante. Por ejemplo, tenemos que tener muy claro qué es pseudociencia y qué es ciencia. La pseudociencia es una cuestión de fe, es decir, no se pueden demostrar. Te pueden poner una teoría, pero no se pueden demostrar. Y a este respecto hay una página que se llama La Lista de la Vergüenza, ¿vale? Que te hace una relación de la asignatura o de cursos que se han ido impartiendo incluso en universidades que son pseudocientíficos, ¿vale? Y es que hace poco también me enteré que aquí en la Universidad de Granada, precisamente en Ciencias de la Educación, Magisterio, se le explican algunas teorías sobre las ondas de Schumann, de activar las cadenas del ADN, de cosas así que dices, pero madre mía, pero esto cómo puede ser, y se explica, bueno, tenemos que generar una actitud escéptica y crítica ante todo lo que nos dice. Y por supuesto aceptar que la ciencia es cambiante. Si hay algo que caracteriza a la ciencia es que es cambiante, ¿vale? Y cada día no se equivoca, simplemente se encuentran cosas nuevas que contradicen lo anterior. Pero lo importante es que la propia ciencia tiene un método para detectar aquello que es erróneo y arreglarlo, ¿vale? Y tenemos que confiar en que ese método funciona. Si en algún momento pasa muchísimo tiempo, es decir, nos damos cuenta de un error que está ahí desde hace mucho tiempo, tenemos que plantearnos que el sistema a lo mejor no funciona, pero que generalmente funciona. Y nada, simplemente despedirme, dar las gracias hablando de ciencia y felicitar.
felicitar a Rubén, que es uno de los máximos promotores de este movimiento, que ayer fue su cumpleaños, y simplemente quedarnos con la idea última de que sin ciencia no hay futuro, ¿vale? En la actualidad se está recortando muchísimo a la investigación, sobre todo en nuestro país, y eso puede ser terrible, no ahora mismo, pues a lo mejor nos echan a la calle a unos cuantos y ya está, pero en el futuro toda la economía que se puede basar en la ciencia se está poniendo a zancadilla, ¿vale? Así que nada más, muchas gracias. Si tienen alguna pregunta.